Después de haber leído la información que nos dieron sobre la planta nuclear, pasaríamos a responder tres preguntas. En la primera pregunta debemos elegir cuál de los diagramas que nos muestran a continuación ilustra la máquina térmica. Para esto debemos tener en cuenta que QC es el calor generado por el material nuclear y que QF es el calor liberado hacia el afluente. Además de que nos debe dar una salida o una producción de energía. Si pasamos ya a ver las opciones, notamos que en la opción B y en la opción D, la energía producida lo que está haciendo es entrar en lugar de salir. Ya con esto podríamos descartarlas, con lo cual nos quedaría solo la A y la C. Ya si vamos a ver la opción A, no hay entrada de calor por parte del reactor nuclear. Con esto podríamos descartarla. Y nos quedaría de respuesta la opción C, en donde sí hay entrada por parte del reactor nuclear, hay salida de calor hacia el afluente y hay una producción o una salida de energía. Ahora, para la segunda pregunta se nos pide elegir la opción que contrarreste la contaminación en el ecosistema acuático. Recordemos que la contaminación en este ecosistema acuático se debe a un aumento de la temperatura en el agua al regresar al afluente. Entonces, si vamos a la opción A y la opción D, lo que haríamos sería contaminar más el ecosistema acuático, porque en la opción A, aumentar la temperatura antes de entrar al reactor no reduciría una temperatura del agua al regresar al afluente. Y si vamos a la opción D, añadir sal al agua, lo que haríamos sería contaminar más el afluente debido a la sal. Ahora, si nos vamos a la opción C, con un aumento de la velocidad del agua en el intercambiador de calor, haríamos que la reducción de la temperatura en el agua sea mínima o quizás no haya reducción de temperatura. Entonces esa no sería muy viable. Y si vamos a la opción B, que es implementar el intercambiador de calor con el aire y transmitir cierta parte de este calor a la atmósfera, podríamos lograr una reducción muy buena de la temperatura en el agua. Recordemos que lo que debemos priorizar aquí es el ecosistema acuático. Entonces, la opción o la respuesta correcta sería la B. En la tercera pregunta debemos comprobar si la afirmación que se nos plantea aquí es cierta. Entonces, se nos dice en esta afirmación que la cantidad de energía eléctrica producida dependerá de la velocidad con la que fluye el agua del afluente a través del intercambiador de calor. Tenemos que tener eso en cuenta. Entonces, ya si pasamos a ver las opciones, podríamos descartar la B, porque lo que debemos hacer es modificar la velocidad del agua y no no la cantidad de material nuclear. Entonces la opción B descartada. También podríamos descartar la opción C, porque lo que debemos hacer, repito, es modificar la velocidad del agua y no la velocidad de la turbina. Y por último podríamos descartar la opción A, ya que lo que debemos hacer es modificar la velocidad del agua que pasa a través del intercambiador de calor y no la que pasa a través del material nuclear. Aparte de que está también, según la gráfica de cómo funciona la planta, esta agua se denomina agua pesada y no, esa no es la que debemos modificar. Entonces nos quedaría como respuesta correcta la opción D, en donde esta sí nos propone modificar la velocidad de flujo del agua del afluente que pasa a través del intercambiador de calor y medir la energía producida. Ahora, para resolver esta pregunta debemos tener en cuenta que en los tres modelos atómicos, tanto los protones como los electrones no varían, su cantidad no cambia.
y los neutrones son lo único que varía. Entonces, se nos pide hallar cuál de las siguientes afirmaciones es válida. En la opción A dice que el átomo 1 tiene más electrones que el átomo 2. No, porque en los tres modelos atómicos se tiene la misma cantidad de electrones. En la opción B, los tres átomos tienen el mismo número de neutrones. No, en los tres átomos varía la cantidad de neutrones. En la opción C, el átomo 2 tiene más electrones que el átomo 3. No, en los tres modelos atómicos se tiene la misma cantidad de electrones. Y por último, la opción D, que nos dice que los tres átomos tienen el mismo número de protones. Y si nos fijamos, sí, tienen el mismo número de protones. Por lo tanto, la opción correcta sería la D. Para realizar este ejercicio debemos tener en cuenta que lo que tenemos aquí es una mezcla homogénea, es decir, que solo muestra una fase, entre el etanol, que es un líquido similar al alcohol, y el agua. Entonces, en la tabla 1 nos damos cuenta que tienen tanto densidades como punto de ebullición distinto. Ahora, después de haber leído los métodos de separación, se nos está pidiendo saber cuál es el método más adecuado para obtener por separado todos los componentes de la mezcla. Podríamos descartar la opción A, decantación, y la opción C, filtración. ¿Por qué? Porque si nos damos cuenta de los métodos de separación, tanto la decantación como la filtración son utilizadas para separar mezclas heterogéneas, es decir, que muestra más de una fase, como por ejemplo el agua y el aceite. Entonces, también podríamos descartar la opción B, evaporación, ya que la evaporación es usada para separar mezclas homogéneas entre un sólido y un líquido, y la mezcla que tenemos aquí es entre dos líquidos. Entonces, la respuesta correcta en este ejercicio sería D, destilación, en donde este método sí se utiliza para separar mezclas homogéneas entre líquidos solubles entre sí, usando diferentes puntos de ebullición. Y si notamos en la primer tabla, notamos que los puntos de ebullición de ambos líquidos son distintos.